el momento de la perimenopausia, al haber ciclos irregulares, al haber menor producción de estrógenos y de progesterona circulando en sangre, el hipotálamo, que es un centro en el cerebro que regula el eje neuroendocrino, siente que hay menos estrógenos circulando. El hipotálamo le da la orden a la hipófisis que secrete las hormonas que van a ir hacia el ovario y a pedirle al ovario que prepare más progesterona y más estrógeno. El hipotálamo estimula la hipófisis secreta las hormonas que tienen que hacer que el ovario se active, pero en el ovario como que ya no hay mucho con qué hacer. Esto es lo que produce todo este periodo de caos. Hola, soy Felicitas. Acompaño a mujeres en perimenopausia a través del yoga y la meditación, entre otros recursos. Aquí encontrarás reflexiones sobre esta etapa tan particular de nuestra vida y el potencial de autoconocimiento y transformación que nos brinda. Bienvenida. En el episodio de hoy tenemos nuevamente como invitada a Flor Romero. Quienes no hayan visto el episodio anterior, las invito a hacerlos en el que ella cuenta su historia de perimenopausia. Hoy vamos a hablar sobre la biología de la menopausia y la perimenopausia. Flor es médica. Gracias, Feli. Originalmente, mi primera especialización fue de pediatra, soy pediatra, y luego también me especialicé en salud pública. Trabajé mucho tiempo en ayuda humanitaria, en una organización de ayuda médica humanitaria, y trabajé con programas de salud, donde la salud reproductiva era una gran parte de lo que apoyábamos. Pero bueno, mis conocimientos y lo que voy a compartir vienen de mucho más de la etapa reciente de mi vida personal, de haber atravesado la perimenopausia y al momento de empezar a atravesar esa transición, haber pasado por este desconcierto, por sentirme perdida con lo que me pasaba y buscando las respuestas, donde sentí la necesidad de estudiar, de aprender de vuelta y de investigar para entender mejor lo que me sucedía y qué era lo que yo necesitaba hacer para vivirlo mejor. Entonces, como vos decís, me interesa recalcar que no soy ginecóloga obstetra, no practico esta especialidad, y que bueno, aprendí mucho como mujer estudiando lo que otros ginecólogos y ginecólogas están compartiendo. Hoy en día se está aprendiendo y se está difundiendo mucho más sobre lo que ahora se sabe de lo que experimentamos las mujeres al pasar por esta transición. Flor, quisieras empezar contándonos de qué hablamos cuando decimos menopausia, perimenopausia. Sí, es muy importante poder definirlo para que entendamos bien de qué estamos hablando. Cuando hablamos de la menopausia, estamos hablando de una fecha en el calendario. Estamos hablando del día en el que hacen 12 meses que no tenemos más la menstruación o de que tuvimos nuestra última menstruación. Difícilmente vamos a poder atribuirle a ese día síntomas o manifestaciones muy específicas a un día concreto. Pero lo que sí es importante es que a partir de ese momento vemos, digamos, que ya la capacidad reproductiva que hemos tenido durante muchos años no está más. Es el fin de nuestra capacidad reproductiva. Eso es lo que es importante biológicamente. También lo que sabemos es que es un momento en el que se inicia un proceso de envejecimiento celular natural, ¿no? Y que este envejecimiento celular natural se va a asociar con un deterioro probable de la salud de manera general. Después vamos a entrar un poco más específicamente en cuáles son esas manifestaciones. En la edad promedio, ¿no?, donde la mayoría de las mujeres vive en ese momento, es a los 51 años. Los 51 años son la edad promedio. Pero esto no quiere decir que todas las mujeres lo viven a los 51 años. La menopausia puede ocurrir entre los 45 y los 55 años, en cualquier momento, a partir de en ese periodo. Podemos encontrar mujeres que viven una menopausia temprana, que la definimos cuando se produce antes de los 45 años. O también podemos saber de mujeres que tienen una menopausia precoz, que es cuando la menopausia se presenta antes de los 40 años.
todas las mujeres vamos a vivir la menopausia, ¿no? Ninguna mujer no la va a experimentar. Algunas van a vivir más manifestaciones, van a tener más manifestaciones físicas o emocionales, pero todas la vamos a tener que pasar. Algunas mujeres también la van a vivir de manera diferente porque han tenido una condición médica que requirió una cirugía y luego de esta cirugía tienen una menopausia quirúrgicamente inducida, o otras mujeres que pueden también tener menopausia a causa de un tratamiento hormonal, un tratamiento de quimioterapia. Entonces la van a vivir seguramente antes de la edad a la que lo hubieran vivido naturalmente. Van a tener manifestaciones que van a ser bastante más importantes o bastante más repentinas. Se van a dar todas inmediatamente después de la cirugía o el tratamiento que las hace entrar en menopausia. La perimenopausia es el comienzo del fin de la función de los ovarios. Los ovarios comienzan a tener fluctuaciones hormonales, fluctuaciones de las hormonas que producen ellos, ¿no? Principalmente los estrógenos, la progesterona y también un poco de testosterona. Y entonces empezamos a observar menstruaciones irregulares. Esa es la primera manifestación que vemos. La edad promedio en la que empezamos a observar esto es alrededor de los 40 años, pero puede ser un poco antes también. Y la duración de la perimenopausia puede ser de promedio 4 años, pero puede ser que sea más corta, de 2 años, o puede ser que dure hasta 10 años. La posmenopausia es toda la etapa que viene luego de la menopausia. Y la posmenopausia en realidad es toda nuestra vida después de la menopausia. Lo que podemos también observar es que los síntomas o manifestaciones que se experimentan durante la perimenopausia también se van a vivir en la posmenopausia y probablemente los vamos a tener presentes por un periodo de 4 años, 4 años y medio, o incluso algunas mujeres hasta 9 años después de haber tenido la menopausia. De manera global también podemos llamar a todos estos 3 periodos de la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia, donde vamos viendo todos estos cambios y esta transición, como el climaterio. Hablando de este gran periodo del climaterio, a fluctuaciones en las distintas funciones de nuestro cuerpo, ¿podrías contarnos de qué se trata? Para poder explicar eso, es interesante también recordar, para las que saben, tal vez algunas no lo saben, cómo es la biología de la mujer desde el nacimiento. Nacemos con todos los folículos, todos los óvulos que vamos a tener en nuestra vida fértil, en toda nuestra vida. Tenemos alrededor de 1 a 2 millones de óvulos. Cuando luego empezamos a menstruar, en ese momento tenemos más o menos 300.000 óvulos. Y luego vamos a ir menstruando regularmente. Al momento de la ovulación, cuando se libera un óvulo, varios otros folículos, muchos otros óvulos se prepararon también, se reclutaron. Entonces, en cada periodo de ovulación perdemos bastantes óvulos. Y esto contribuye a que para cuando tenemos alrededor de 37 años, solo tenemos más o menos 25.000 óvulos disponibles. Y que para cuando llegamos a la de la menopausia, nos quedan muy poquitos óvulos. Esto es lo que está sucediendo por detrás, digamos, en nuestros ovarios. Y de manera más general, en el sistema neuroendocrino, lo que está sucediendo también es que al haber, en el momento de la perimenopausia, al haber ciclos irregulares, al haber menor producción de estrógenos y de progesterona circulando en sangre, el hipotálamo, que es un centro del cerebro que regula el eje neuroendocrino, se da cuenta, siente que hay menos estrógenos circulando. Entonces, el hipotálamo le da la orden a la hipófisis que secrete las hormonas que van a ir hacia el óvulo, hacia el ovario, y a pedirle al ovario que prepare más progesterona y más estrógenos. Entonces, el hipotálamo estimula la hipófisis secreta las hormonas que tienen que hacer que el ovario se active, pero en el ovario como que ya no hay mucho con qué hacer. Entonces, esto es lo que produce todo este periodo de caos en el que por momentos hay ovulación, hay el mismo ciclo, por momentos no, y hay como una fluctuación muy, muy, muy inconstante de estrógenos, progesterona y de testosterona. El cuerpo que ha estado acostumbrado durante
por lo menos 35 años de manera muy regular, ovular todos los meses y seguir todo este patrón, de repente está perdido. El eje de este hipotálamo, hipófisis y ovarios no está totalmente desconectado del resto del cuerpo y de las otras hormonas que se ven obviamente afectadas por esto que está sucediendo. Entonces esto es lo que va después ir afectando las manifestaciones que van a aparecer también. Una cosa que es importante también de resaltar es que los estrógenos hoy en día sabemos, ¿no?, que tienen no solamente un rol muy importante en la reproducción, pero tienen un rol muy importante como hormona antiinflamatoria en muchos órganos y sistemas del cuerpo. Al ir disminuyendo entonces, eso es lo que va haciendo que aparezcan manifestaciones y que aparezcan ciertos riesgos que aparecen durante la perimenopausia y a partir de la menopausia. Los estrógenos sabemos que al no estar, digamos, su efecto protector y su efecto antiinflamatorio se pierde y el cuerpo entra en un estado como de inflamación crónica sistémica, como que el cuerpo entero se encuentra de manera como inflamada, entre comillas. Y esto lo que lleva es entonces a que este envejecimiento natural se vaya acompañando de más riesgos para la salud. ¿Cómo pueden ser las manifestaciones de esa inflamación por la reducción de estrógenos? Las que vemos como más importantes que pueden impactar la salud de la mujer y que es importante actuar en ellas son, por ejemplo, la osteoporosis. Nuestros huesos toda nuestra vida están en un permanente estado de equilibrio entre formar hueso y destruir hueso. Y los estrógenos contribuyen a este equilibrio. Entonces, cuando los estrógenos desaparecen, el equilibrio se va hacia la destrucción del hueso más que a la construcción. Por eso, entonces, las mujeres, cuando entramos en esta época, empezamos a tener más fragilidad o más tendencia a tener osteoporosis. Tenemos que siempre prestar atención a los niveles de vitamina D y de calcio en esta etapa. Otra de las cosas importantes que pueden aparecer y que sí en muchas de nosotras es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria de las arterias en la que la placa de ateroma se puede formar y puede contribuir a que aparezcan síntomas cardiovasculares en la mujer relacionados justamente a la desaparición o a la disminución, declinación de los estrógenos, que asociados con otros factores que pueden estar presentes en esta edad, como pueden ser sobrepeso, obesidad, presencia de hipertensión arterial, presencia previa, ¿no?, de diabetes. Todo esto nos puede poner a mayor riesgo de eventos cardiovasculares inmediatamente después de la perimenopausia, de la menopausia. También observamos que aumenta la posibilidad, la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina y prediabetes, todo esto en relación con la declinación de los estrógenos. También se observa lo que se llama neuroinflamación, inflamación del sistema nervioso central, y que se puede al principio manifestar como estos cambios que podemos observar, que muchas mujeres pueden describir como la bruma mental, y también como problemas de memoria, que en principio pueden ser cuestiones transitorias, pero que también en determinadas mujeres, dependiendo de su historia personal, de su historia familiar y de otros factores que pueden contribuir a que esto se desarrolle, puede incrementar la presencia de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer en una edad más tardía. Otra cosa importante que observamos y que es uno de los riesgos también importantes en esta edad es el aumento de la grasa visceral. A través de la perimenopausia y de la menopausia, las mujeres observamos un cambio en la distribución de la grasa corporal, de haber tenido sobre todo la grasa acumulada alrededor de las caderas, que la necesitábamos en la época en que podíamos quedar embarazadas, porque necesitábamos en esa época poder acoger y nutrir eventualmente a través del útero a ese feto que pudiera formarse. Como ahora no lo vamos a necesitar más y como los estrógenos desaparecen, la grasa ahora pasa a acumularse alrededor de los órganos intraabdominales. Y esta acumulación de la grasa intraabdominal, junto con el riesgo incrementado de enfermedad aterosclerótica, más los incrementos en el colesterol que se pueden observar también en esta época, pueden llevar, junto con incremento en la resistencia periférica a la insulina, a aumentar el riesgo metabólico general de la mujer.
Lo otro que es un cambio importante, al declinar los estrógenos, disminuye la masa muscular gradualmente. Y esto hace que, perdamos fuerza y que combinado con la osteoporosis, estar más a riesgo de tener caídas y fracturas que nos van a debilitar mucho más que si estuviéramos con una masa muscular un poquito más elevada. Interesante todo esto que nos comentás, haciendo memoria quizá en las vivencias que vimos de nuestras mayores. Entonces, de algún modo todo esto nos ayuda a entender a las mayores lo que vivieron, por qué lo vivieron, a entender lo que estamos pasando y a ir viendo qué acciones podemos tomar para darnos mayor calidad de vida. ¿Cuáles son las manifestaciones durante la perimenopausia de esta disminución hormonal y de los cambios que generan? Sí, lo que había mencionado era lo que sucede biológicamente y las cosas que son como las más grandes en cuanto a riesgos, pero las manifestaciones, cómo todo eso se manifiesta, clásicas y las más reportadas en las consultas, ¿no? Y que son las que nos van a resultar familiares de haber escuchado en nuestras madres, abuelas o tal vez en nuestro entorno. Los calores o sofocones que se pueden dar durante el día o pueden ser nocturnos. Cuando son nocturnos nos van a perturbar el sueño y nos van a tal vez hacer difícil volver a dormir, volver a conciliar el sueño. También, obviamente, las irregularidades del ciclo menstrual hasta que desaparece completamente la menstruación, la disminución del deseo sexual con también el dolor al tener relaciones sexuales relacionado con la disminución en la lubricación vaginal, la grasa visceral, la acumulación de la grasa visceral. Todo un grupo de síntomas que se llaman síntomas geniturinarios de la menopausia, que tienen que ver o que se manifiestan como urgencia miccional, necesidad de orinar más frecuentemente y que muchas veces se confunde o puede también luego asociarse con infecciones urinarias repetidas y puede diagnosticarse erróneamente y que hasta no tratarse correctamente se confunde y puede perturbar muchísimo a la mujer. Pueden haber también, algunas mujeres pierden el cabello, ¿no? Puede haber pérdida del cabello, la pérdida de la masa muscular y la pérdida de la densidad de los huesos, de la bruma mental, problemas de memoria y problemas de ansiedad, los trastornos del estado de ánimo y los trastornos del sueño de manera más general. También lo que hoy en día se describe como el síndrome osteoarticular de la menopausia, que son, tal vez, si escucharon cuando yo conté esto de que me sucedió a mí también, de despertarse con dolor en todo el cuerpo, dolores en las articulaciones, molestias, como si uno hubiera sido o golpeado o tuviera una gripe muy, muy fuerte de repente. Luego hay trastornos gastrointestinales, toda la sequedad de mucosas, que puede ser no solo la sequedad vaginal, que es la más conocida, pero la sequedad de la boca, la sensación de quemazón en la boca, los ojos secos también, la piel muy seca. Sí. Pueden haber, hay mujeres que manifiestan y se está estudiando y describiendo cada vez más el vértigo, los sentimientos de vértigo y el tinnitus, ¿no? Las molestias en los oídos. Hoy en día se están recopilando mucho más todas estas cosas y se las están estudiando verdaderamente relacionadas a los cambios que van sucediendo y se está entendiendo un poco más que durante muchos años tal vez las mujeres como que se pasearon entre diferentes especialidades médicas tratando de tratar diferentes cosas cuando en realidad lo que había que tener era una mirada más general sobre el periodo que la mujer está pasando, el periodo natural, y entenderlo de manera global y ver qué son las alternativas terapéuticas que mejor van a ayudar a la mujer. Y no solo alternativas terapéuticas, sino también cambios en el estilo de vida. También quería mencionar cuando describía qué es lo que está sucediendo biológicamente, que hay todo este periodo en el que no es una cosa lineal que los estrógenos y la progesterona disminuyen, sino que van disminuyendo de manera caótica y un poco aleatoria, y que las manifestaciones van apareciendo, que los periodos están de manera irregular, pero muchas veces algunas mujeres preguntan entonces cómo diagnosticamos la menopausia, cómo diagnosticamos la perimenopausia, qué test
hay para poder diagnosticarlo. En realidad no hay un test, por ahora no hay un test, porque justamente si entendemos todo esto que está sucediendo, si medimos los niveles hormonales en determinados momentos, como todo esto que está sucediendo es verdaderamente caótico, los niveles hormonales van a ser muy variables y el nivel hormonal solo no nos va a definir qué es lo que está sucediendo. Entonces, hoy en día el diagnóstico de la menopausia es un diagnóstico de exclusión y un diagnóstico clínico. Y en realidad, como la menopausia es un momento de la vida de la mujer, no es una enfermedad, por eso es que también es como que gracioso decir que necesita diagnóstico. Necesita ser reconocido que ha sucedido o que está por suceder para poder acompañar a las mujeres de la mejor manera posible. Pero no necesita ser diagnosticado con etiqueta porque hay que darle específicamente un tratamiento. ¿Y qué quiere decir que es de exclusión? Que es de exclusión también es importante decirlo porque cuando empiezan a aparecer las manifestaciones, algunas de las manifestaciones son parecidas a las manifestaciones de otras condiciones. Entonces es importante excluir que no estamos desarrollando una enfermedad autoinmune, que no estamos desarrollando una enfermedad reumatológica, que no estamos, por ejemplo, desarrollando hipotiroidismo, que no tenemos anemia, que hay que estudiar la causa de la anemia. Entonces, por un lado yo digo, no hace falta hacer un test que va a ver el nivel hormonal o que va a decir, no, ese test no existe, pero sí es importante hacer varios tests que la ginecóloga o endocrinólogo, el médico que está atendiendo a la mujer, va a tener que mirar para excluir estas otras causas, para poder decir de manera más tranquila, bueno, no estamos seguros que no es esto lo que está sucediendo, y teniendo en cuenta lo que estás describiendo, teniendo en cuenta tu historia familiar, lo que me contabas de tu mamá, de tus hermanas, de tus tías, todo esto cierra más como que estás viviendo tu perimenopausia y dentro de tanto tiempo más o menos vas a haber pasado la menopausia. Excluimos todo esto y nos centramos un poco más en lo que está sucediendo en esta etapa biológica. Eso entendiendo que hay mujeres que pueden tener manifestaciones que puedan ser un poco más agudas que en otros casos que quizá prácticamente pasan desapercibidas las manifestaciones físicas, ¿no? Dependiendo también de quién es esa mujer, de cómo vive esa mujer, de cómo es su estilo de vida, de dónde vive, de cómo vive el estrés, de cómo vive las relaciones, de cómo se siente como mujer en la sociedad, en su familia. Algunas mujeres van a vivir muy pocas manifestaciones, van a experimentar muy pocas manifestaciones, y ahí también creo que me parece interesante mencionar, creo que vos lo hablaste en uno de los episodios, en otras culturas las mujeres no sufren la menopausia del modo que tal vez lo sufrimos, entre comillas, las mujeres en el mundo occidental hoy en día. Y esto tiene que ver con diferentes cosas, con que la mujer en la edad mediana y luego de pasar esta etapa ocupa todavía un lugar importante en la sociedad, tiene un rol claro, es muy valorada, donde además los cambios corporales físicos no están mirados con una mirada que juzga, y entonces la mujer siente menos presión. Entonces, incluso en el mundo occidental y en nuestra sociedad, hay determinadas mujeres que verdaderamente van a experimentar menos manifestaciones, lo van a transitar con mucha más serenidad que otras. Me parece importante recalcar dos cuestiones de las que hablaste que son claves para mí. Uno es la cuestión del no juicio sobre lo que nos está pasando. No está ni bien ni mal, ¿verdad? Es algo que nos está sucediendo. De ahí la importancia de informarnos y conocer, saber qué es lo que nos está sucediendo. También a nivel físico, fundamentalmente hoy enfocadas en lo que es a nivel físico. Y lo otro es el sentido que le damos a esto que estamos viviendo. Si entendemos como un punto de inflexión en nuestra vida, con toda la experiencia vivida hasta ahora y esta bisagra que nos da paso a
una última etapa de vida que por las condiciones a las que hemos llegado como humanidad a través del desarrollo de la ciencia, que nos permite tener la posibilidad de que sean muchos años más de vida de lo que quizá tenían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, tomar este punto de inflexión como un momento clave, entendiendo lo que nos sucede para tomar las decisiones y hacer las elecciones para que eso que nos queda de vida sea de calidad, me parece fundamental, y en ese sentido preguntarte qué tenemos que atender para brindarnos la mejor calidad de vida para lo que sigue. Teniendo en cuenta que todo esto que vivimos es natural y lo vamos a vivir todas, tengamos manifestaciones o no. Como vos decís, es importante saber cuáles son las cosas sobre las que podemos actuar para vivirlo de la mejor manera posible y para hacer que los años que nos restan los podamos vivir con buena calidad. Entonces, sabiendo que, como mencionábamos, hay un cambio en ese equilibrio que se da en los huesos entre la destrucción y la construcción de hueso, podemos informarnos, aprender cuáles son las actividades físicas que nos van a ayudar a estimular la formación de hueso y a contrarrestar la pérdida de los estrógenos, sabiendo que vamos a perder masa muscular naturalmente por el proceso de envejecimiento y por la pérdida de los estrógenos. También podemos actuar aumentando el tipo de actividad física que nos va a ayudar a no perder o incluso poder construir un poco de masa muscular en esta etapa de la vida. Sabiendo que hay todos estos cambios que tienen que ver en los cambios de la distribución de la grasa corporal en la zona intraabdominal, los riesgos cardiovasculares que mencionaba, el tema de la resistencia a la insulina. Bueno, podemos claramente prestar atención a lo que comemos y a cómo comemos. Y pensando también en que al perder los estrógenos entramos en esta especie de estado inflamatorio crónico del cuerpo, podemos tal vez orientarnos hacia lo que hoy en día se conoce como la alimentación antiinflamatoria, y que de manera muy general y sin entrar en detalles, porque no es nuestro objetivo hoy, pero decir que reducir todo lo que podamos el consumo de azúcares refinados, de harinas refinadas también, y tratar de alimentarnos lo mejor posible con respecto a un equilibrio de proteínas de buena calidad y de alimentos lo menos procesados posibles. Luego vamos a observar también, y eso no lo mencioné, pero el consumo de alcohol y de la cafeína tal vez vamos a tener que disminuirlos. Algunas sentimos la necesidad casi natural de dejar de tomar alcohol en esta época. Y otros aspectos muy, muy importantes tienen que ver, como decíamos, con la acción o cómo vivimos el estrés, ¿no? Cómo manejamos el estrés natural y normal de la vida. Todo lo que nos pueda ayudar y que puede ser muy diferente para cada una de nosotras a vivir mejor el estrés cotidiano, el estrés de nuestras vidas, nos va a ayudar. Y otra de las cosas es observar el tema del sueño, ver que no haya algo serio y que necesite un tratamiento específico para mejorar, para tratar el sueño, pero también observar cuáles son las rutinas que tenemos para antes de dormir, para dormir, y entonces poder mejorar la calidad del sueño. Resumiendo entonces, perimenopausia, última menstruación vista 12 meses después, todo el periodo anterior en el que ya se empiezan a producir los cambios y que se llama perimenopausia, y climaterio incluye también un periodo posterior en el que el cuerpo, el organismo se va acomodando porque los cambios pueden durar desde antes hasta unos años después. Estos cambios a nivel orgánico son naturales, biológicos, los vamos a vivir todas. Es un proceso natural de envejecimiento, y acá sacamos el juicio. No es ni mal ni bien envejecer, es algo que simplemente nos sucede. ¿Cómo envejecemos? Ahí está la clave. Resumiendo, y como lo decíamos al principio, de manera específica en la mujer y con
la declinación de los estrógenos sobre todo, pero estrógenos, progesterona y testosterona, de las hormonas que desaparecen a partir de la menopausia, aumentan los riesgos de tener osteoporosis, de tener enfermedad coronaria en las arterias, de desarrollar resistencia a la insulina y probablemente prediabetes, de desarrollar neuroinflamación o inflamación del sistema nervioso central. También aumenta la grasa visceral alrededor de los órganos intraabdominales, ayuda a este cambio de la distribución de la grasa corporal y disminuye la masa muscular. Esos son como los cambios más grandes. Eso para poder tener una cierta influencia en que todo eso sea vivido de la mejor manera posible, es que podemos observar el tipo de alimentación que llevamos, el tipo de ejercicio, actividad física y movimiento que hacemos, cómo trabajamos nuestro estrés, el estrés de nuestra vida normal, y cómo nos mantenemos conectadas y estimuladas y cómo Bien. dormimos bien. Y durante este periodo de cambios del climaterio, ¿cuáles serían las cuestiones a atender, las señales posibles y cómo atenderlas? Estando atenta a cuando estas cosas empiezan a suceder, consultar para asegurarse que se puedan excluir otras causas que pueden estar relacionadas a enfermedades o condiciones que necesitan otro tipo de enfoque, o reafirmar que está viviendo este proceso que es natural y en el que estas son las manifestaciones naturales. Entonces, conocer, educarse, prestar atención y consultar. Probablemente no todos los médicos están informados al último nivel de todo lo que se sabe hoy en día, y por otro lado también de la manera en que hemos vivido y hemos ejercido tal vez la profesión durante muchos años, la profesión médica, y del modo en el que los médicos están vistos en la sociedad, siempre hay una especie de paternalismo, en el que el médico es el que dice lo que está sucediendo, el médico es el que da un diagnóstico y el paciente es alguien más pasivo y que recibe y que tiene que cumplir lo que el médico le dice. Hoy estamos de manera más general también como viendo cambios en la relación médico-paciente, y es muy, muy importante que como paciente o como mujer que va a una consulta, de poder sentirse escuchada, de poder sentirse que se nos está entendiendo y que a veces el médico no puede tener la respuesta, pero va a saber decir, no tengo la respuesta, pero la voy a buscar, y que pueda una sentirse con la confianza y con la libertad de decir, bueno, si no me siento bien acompañada o si no siento que esto es lo que me está ayudando, de poder buscar otra opinión. Otra reflexión o información también que podríamos compartir, me parece, y es importante tener en cuenta, es cómo los estudios, en general los estudios médicos hasta hace muy poco, han estado hechos por hombres, dirigidos por hombres, y no nos han incluido a las mujeres como dentro de los estudios, ¿verdad? Durante, se podría decir casi la gran parte, la mayor parte de la historia de la medicina hasta una cierta cantidad de años atrás, hasta tal vez hasta hace, no sé si 50 años atrás, los estudios clínicos, los estudios de investigación clínica para desarrollar tratamientos, para entender enfermedades, se hacían siempre con hombres. Se excluía justamente a las mujeres de los estudios por la variabilidad hormonal, por la variabilidad en las observaciones a causa de las hormonas, por considerar a las mujeres demasiado variables a causa de las hormonas. Y entonces siempre fue mucho más fácil estudiar a los hombres que no tenían todos estos cambios hormonales a los que había que prestar específica atención. Así que sí, históricamente la medicina no incluyó a la mujer, y es relativamente reciente que empecemos verdaderamente a estudiar lo que les sucede a las mujeres. Digamos, saber que podemos preguntar de frente a un médico, a una médica, si sabe del tema, si está preparado para acompañarnos en este periodo de la vida que estamos atravesando. Preguntarlo directamente, porque quizá
no sea el profesional o la profesional indicada para acompañarnos si es que necesitamos acompañamiento médico. Es muy importante porque las mujeres también es algo un poco característico, ¿no? También en el mundo occidental, y lo fue durante mucho tiempo, que las mujeres nos adaptamos, las mujeres nos acomodamos y minimizamos lo que nos sucede y lo soportamos, entre comillas, durante más tiempo. De este mismo modo, tal vez podemos seguir adelante con una relación médico-paciente que no es la que más nos conviene y que tal vez en este justo momento necesitamos encontrar otro profesional que nos acompañe mejor. Y justo este es el momento de la vida en el que vamos a poco empezar a dejar de sobreadaptarnos, a dejar de conformarnos y a dejar de complacer a los demás para ponernos a nosotras en el centro. Y justamente el tener el profesional que nos pueda acompañar en este momento es una cosa muy importante. Sí, me gustaría mencionar también que más allá de todo esto que hoy hablamos y charlamos de lo que es biológico, de la parte médica, también soy consciente, y lo hemos charlado vos y yo, que hablar abiertamente de lo que nos sucede no es fácil para todas las mujeres y que el tema de la menopausia suele ser bastante tabú, a pesar de que hoy en día se está hablando muchísimo en los medios, en las redes sociales, pero para muchas mujeres todavía es bastante tabú y es difícil abrirse y hablarlo, pero que es importante para uno misma justamente poder buscar las personas con las que podemos hablar y los profesionales también para poder asegurarnos que estamos transitando este proceso biológico y natural de nuestra vida de la mejor manera posible. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. De nada. Nos vemos. Gracias por tu atenta escucha. Si te gustó este espacio de reflexión, te invito a darle me gusta, a suscribirte y compartir. Recordá que podés cambiar el lente con el que mirás lo que te sucede.